Tú puedes sentir ahora el abrazo de Dios y el abrazo de Cristo diciéndote, yo estoy contigo. Quiero que lo sientas. Jesús está contigo en esta hora. Muchas veces necesitamos el consuelo, necesitamos el abrazo de alguien, necesitamos las palabras de alguien. Yo quiero decirte que Jesús está allí para decírtelo. Jesús es el que te comprende, es el que te entiende, es el que sabe lo que estás pasando en tu vida, que conoce tus incertidumbres. Es el niño que nació para darnos vida eterna. Y es un hermoso privilegio tener a Jesús con nosotros. Amén. Aleluya. Les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias Lucas, capítulo 2. Y estamos estudiando una serie que se llama El Rey Humilde. Y este es el tercer mensaje de esa serie. Y el domingo pasado fue muy especial. El pastor explicó muy bien este pasaje de Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7. Y fue muy interesante para mí escuchar esta explicación y este pasaje, porque describe la circunstancia en la que nace Jesús, parte de la circunstancia en la que Jesús nació. Resulta que, para hacer un poco de contexto, a Augusto César se le ocurrió firmar un edicto que todo el mundo tenía que registrarse en su ciudad natal. Y ese era el momento en que María estaba por dar a luz. Y entonces se formó todo un caos y José tiene que regresar a la ciudad de David, su padre, a Belén, para registrarse, para empadronarse, para registrarse allí. La ciudad estaba colapsada y en medio de esos trámites, María definitivamente va a parir. Y cuando van a buscar un lugar, pues no había lugar, no había hotel, no había hostal, no había nada. No había dónde, así que ¿dónde termina naciendo Jesús? En un establo, en un pesebre. Esa es la historia de por qué nace en esas circunstancias. Y eso pareciera accidental, eso pareciera catastrófico. Y yo supongo que José se estuviera preguntando, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser en todas estas circunstancias? Y yo estoy seguro que usted y yo, en medio de las situaciones más difíciles, se puede preguntar, ¿y esto por qué? ¿Qué capricho es este? ¿Qué necesidad hay de que sea tan precaria la situación? Si me acaban de decir que es el Hijo de Dios y hasta vino un ángel a avisarme, ahora tiene que nacer en un pesebre. Es un poco confuso, ¿no? Como muchas cosas que pasan en nuestra vida se vuelven confusas y parecen no tener sentido. Pero todo tiene un sentido, lo que tiene un sentido para el plan de Dios, aunque no tenga un sentido para nosotros. Yo estoy seguro que hay circunstancias ahora mismo en tu vida, en mi vida, que parecen no tener sentido. Y están sucediendo. Y pueden ir de mal en peor y usted no sabe por qué está pasando. Usted no lo sabe, puede que tarde tiempo en saberlo, puede que nunca Dios se lo revele. Yo no lo sé, otra persona no lo va a saber. Lo que usted puede estar seguro es que Dios sabe. Y si usted y yo confiamos en Dios, usted y yo podemos pasar por esos momentos. Vamos a pasar con dificultad, pero vamos a tener la confianza de que Dios sabe por qué está permitiendo las cosas. Y hay una pequeña explicación aquí de por qué, un destello de luz de por qué ese pesebre. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del verso 8 al 20. Es una curiosidad, una cosa increíble. ¿Cómo fueron pastores quienes por primera vez vieron a Jesús y fueron a ver a Jesús? Así que yo voy a leer a Lucas capítulo 2 del verso 8 al 20. Mientras leemos nos vamos a hacer algunas preguntas y después vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender este pasaje. Así que nace Jesús allí en Belén, era una aldea pequeña, nada conocida, bueno, no que fuera nada conocido, pero no era la ciudad grande, era algo más bien insignificante. Ahí podemos empezar a hablar de la humildad del nacimiento de Jesús. Y luego dice que habían pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Así que habían pastores que estaban pastoreando sus ovejas y estas personas normalmente sacaban los rebaños durante días y tiempos largos y acampaban en lugares improvisados pastando sus ovejas y se iban turnando por turnos de la noche y ellos estaban allí cuidando de sus ovejas. ¿Quiénes eran los pastores? Los pastores eran la gente más humilde que podía existir en la sociedad. Era la gente más humilde, no era de la clase social alta, era gente muy común. Y tenían lo que se reconocía en ese momento era como un trabajo muy común, muy humilde. Y ellos estaban alrededor de Belén haciendo su trabajo. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Dios ocupa un ángel suyo para que vaya a hablar con esa gente humilde. ¿Pero por qué los pastores? Los pastores no eran los que más sabían de Jesús. Habían grupos religiosos, habían eruditos, había gente que llevaba años y habían dedicado su vida a estudiar las Escrituras. Habían grupos religiosos dedicados al servicio en el templo, pero no va un ángel a verlos a ellos. Van a ver a los pastores. Y se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Es fácil decirlo, ¿no? Imagínense que a usted se le aparece un ángel y todo se llena de resplandor y viene a decir, no tengas miedo, ¿tú por qué te asustas? Y ya, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? La gloria de Dios alrededor, ¿te imaginas eso? Y le dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, dice allí, que es Cristo el Señor. Eso es una gran revelación. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado, ¿dónde? En un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, creo que este versículo lo sabemos bien, ¿verdad? Decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, ¿dónde? Acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es interesante. Jesús se revela a la gente humilde. Esta serie que se llama así, El Rey Humilde, intentamos explicar cómo Jesús es un rey que nació en la mayor humildad, se relacionó con gente humilde, se relacionó con gente que otras personas no hubiesen nunca mirado, y al final fue exaltado en gloria. Y un elemento importante es que las primeras personas que van a ver a Jesús es la gente más humilde de la sociedad. El primer encuentro de Jesús con otras personas es la gente más humilde. Y a eso nos enseña mucho acerca de Dios. Mira, Dios se revela a gente humilde. Porque a veces la gente más humilde son los que más tiempo tienen para dedicarle a Dios. A veces la gente más humilde son los que están despojados de la vanagloria, son los que están despojados de muchas distracciones y tienen tiempo para dedicarle a Dios. La gente que se envanece, muchas veces por mucha riqueza, autoridad o demás que pueda tener, no tiene el tiempo para dedicarle a Dios.
Y la humildad no tiene que ver necesariamente con cuestión de dinero. Estoy hablando de humildad de corazón. Estoy hablando de humildad para acercarse a Dios. Lo contrario de esa humildad es la arrogancia. La gente que se llena de arrogancia y cree que él puede resolver los problemas o que él tiene absoluto control de su vida, se pierde la oportunidad de conocer a Dios. Y es por eso que Dios muchas veces no se revela tanto o no le da las oportunidades a gente que es arrogante. Pero si usted y yo tenemos la posibilidad, la oportunidad de ser gente humilde, que le da el espacio a Dios, yo quiero decirte que Dios se va a revelar a tu vida. Porque Dios se reveló a aquellos pastores. Y mira qué interesante. Vino el ángel y le dice, no tengas miedo, y le da una revelación muy grande. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y dice allí que es Cristo el Señor. Eso es una gran revelación. La otra persona que yo recuerdo en la Biblia que Dios le dio una revelación de esa magnitud, ¿quién fue? ¿Recuerda cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién fue el que contestó y dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios? Pedro, ¿verdad? Y le dijo, mira, sobre esa declaración que tú acabas de hacer, yo voy a fundar la iglesia. Era la mayor revelación que se podía tener de Jesucristo. Era una revelación muy temprana. Después de años de ministerio, de 3 años de ministerio, todavía la gente estaba confundida quién era Cristo. Y allí mismo, antes de que ellos lo vieran siendo un niño, a esta gente humilde, Dios le da la mayor revelación que podían tener de Jesús. Se lo dice claro el ángel, le dice, mira, el niño que tú vas a ver es el Salvador. Le da 3 títulos, Salvador, Cristo, Señor. Dios tiene revelación para ti si tú y yo somos de la gente humilde que estamos dispuestos a escuchar a Dios. Hay mucha gente arrogante que se pierde la bendición de estar cerca de Dios, de escuchar a Dios. Hay mucha gente sabia en su propia opinión que no pueden acercarse a Dios porque ponen esa barrera. Pero si tú y yo somos de la gente humilde que espera en el Señor, Dios va a traer revelación a tu vida. Y Jesús fue el rey humilde. Él no podía nacer de una manera más humilde. ¿Te imaginas una forma más humilde de nacer? ¿Te imaginas gente más humilde que fueran los primeros en ir a verlo? No, fueron los pastores quienes fueron a verlo. Y allí lo vieron, dice, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ustedes se imaginan al ángel dándole una dirección a estos pastores de dónde tenían que ir a verlo, en el hostal o en el hotel de allí de Belén. Tomas el elevador, vas al 3er nivel, ¿ok? Pasillo a la derecha, el último cuarto a la izquierda, ahí está Jesús. No, era una forma simple, sencilla. El único niño que te vas a encontrar en un pesebre, ese es Jesús. Así que de alguna manera la vicisitud de los problemas de nacer en un pesebre, aún eso, aunque era un indicio de humildad, también Dios lo usó como la forma para que los pastores lo reconocieran rápido. No hubo confusión. Los pastores no tuvieron que llegar y decir, ¿cuántos niños hay aquí en pesebre? Deja ver. No, era el que estaba allí. Hay veces que no entendemos las cosas que Dios hace, las cosas que Dios provoca en nuestras vidas. Pero Dios tiene un plan. Mira, con el problema que estás enfrentando, Dios tiene un plan. Dios está haciendo algo. Hay algo. Dios va a hacer algo. Dios lo está usando para algo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Algo más interesante de este pasaje. Y repentinamente aparecieron en el ángel una multitud de las huestes celestiales y comenzaron a adorar a Dios. ¿Ustedes se imaginan el privilegio que tuvieron esa gente de escuchar por primera vez quién era el Salvador, de tener esa gran revelación? Había mucha gente que podía tener esa experiencia. Había mucha gente que hubiese anhelado tener esa experiencia. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento se da cuenta que había muchos grupos religiosos que no tenían el corazón para escuchar a Dios. Por ejemplo, estaban los fariseos. Seguramente conocían más de las Escrituras que los pastores.
los escribas y otros, eran eruditos, eran maestros de la ley. Tenían el conocimiento, pero también había en ellos arrogancia. También había en ellos disputas entre uno y otro. No tenían el corazón para que el ángel se le apareciera y tener ese nivel de revelación. Y fue a los pastores quien se le apareció. La humildad no es un símbolo de abandono de Dios para nada. Si usted es una persona humilde, quiere decir que tiene un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Dios traerá revelación a tu vida. Dios se revela a las personas humildes. Y hay algo más. Mira, Dios le permite privilegios también a las personas humildes. Dice el verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Así que ellos dijeron, hay que ir a ver. Al primer pesebre que nos encontremos con un niño adentro, ese es el Salvador. Y ellos fueron. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, miren esto, el verso 17, qué interesante. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Esa gente humilde, a quien Dios trajo revelación, de ser personas humildes haciendo un trabajo sencillo, se convirtieron en los profetas con mayor revelación hasta el momento. Lo que esos pastores le dijeron a los que estaban allí era el cumplimiento de años de profecía y era la mayor revelación que había existido en ese momento. Tú no sabes lo que Dios puede hacer cuando obra en tu humildad. El privilegio que Dios puede hacer contigo. Cuando tú y yo tenemos un corazón dispuesto para obedecer y servir a Dios. Independientemente de lo humilde que tú te consideres o de la condición que tú crees que tienes. Y dice el verso 18, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Quiero que noten algo. Al verso 15, al final del verso 15 dice que ellos dijeron, mira, vamos allá y vamos a ir a ver lo que el Señor nos ha manifestado. Esa es la prueba de que estos pastores, aunque no sabemos mucho de ellos, era gente que creía y confiaba en Dios. Ellos sabían que aquello que había pasado no era una alucinación, no era un evento, no es que habían cogido una borrachera con algo y estaban confundidos, no. Ellos sabían que Dios les había manifestado algo. Era gente que tenía corazón para obedecer a Dios. Y fueron, parecía una locura, absolutamente. Esa gente, ellos dejaron las ovejas, no sé la logística de cómo hicieron eso, y ellos fueron a dar la noticia y a verlo. Y se convirtieron en profetas de Dios. Jesús es un rey humilde. Nació de la manera más humilde, sencilla, simple, y permitió que la gente más humilde fueron los primeros en ir a verlo. Miren este contraste. El otro grupo de personas que se acerca a Jesús viene días después. ¿Recuerda quiénes son? Los magos, ¿verdad? Y los sabios. Los magos, o le dicen sabios también, del oriente. ¿Y ellos cómo se enteran? Por la estrella, ¿verdad? Y ellos vienen, tardan más días, pero no tienen la dirección exacta de dónde estaba. Así que ellos llegan y preguntan dónde se suponía que nacería Jesús. Y le dicen, en Belén. Y ahí Herodes se enteró y ahí comienza otra historia. Pero entonces ellos tienen que averiguar dónde es y van a Belén y entonces encuentran al niño. Lo que quiero decirle, estos sabios del oriente, que sí tenían muchas riquezas y demás, no fueron los primeros que tuvieron el privilegio de llegar a donde estaba Jesús. Era gente humilde que no tenía nada que ofrecerle a Jesús, fuera quien Dios le dio el privilegio de ser los primeros en llegar
y de brindarle la mayor revelación posible. Lo que quiero decirte es que Jesús nació como un rey humilde y nació para bendecir y acercarse a gente humilde. Nótelo de nuevo, humilde no tiene nada que ver con dinero. La prosperidad puede ser divina, puede ser de Dios. Es divina, es de Dios, si se construye bien y se hace bien. El dinero no es un problema mientras usted no lo ama más que a Dios. Es algo muy bueno. Y usted no está enfermo de la cabeza si a usted le gusta el dinero. No, eso está bien. El problema es cuando hay algo que se pone por encima de Dios. La humildad de la que estamos hablando es gente con corazón sencillo. Gente con corazón para acercarse y amar a Dios. Gente con un corazón dispuesto para darle lugar a Dios. Así que nadie tuvo una revelación tan directa para acercarse a donde estaba Jesús como gente tan humilde como los pastores. Y para traer una revelación tan grande como los pastores. Si tú lo hubieses preguntado a los grupos religiosos de Jerusalén de la época, ¿a quién se le debería dar esa revelación? ¿A quién deberían tener ese privilegio? Imagínense una reunión entre los escribas, los saduceos, los fariseos, y alguien dice, oye, ¿por qué no invitamos a los pastores? Y dice, ¿pastores? ¿Pastores? Esa gente no sabe nada de esto. Y somos nosotros, tenemos que repartirlo entre nosotros que somos los que sabemos. No siempre es así. Es como la historia de David, cuando le dijeron al padre de David, tráeme a tus hijos. Y el padre dijo, ¿qué para qué lo voy a traer? Déjalo allá. Y le dijeron, ¿tú tienes otro, no? Y el padre ni se acordaba. ¿Pero tienes otro? Ah, sí, pero no, olvídate de ese. Tráelo, que es ese. A lo vil y menospreciado escoge Dios a veces. A lo que considera insignificante escoge Dios a veces. Hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Recuerdas el ejemplo de Moisés? Nadie le podía explicar a Moisés que él era el que iba a sacar al pueblo de Egipto. Dios no había manera en que Moisés lo entendiera. Y Dios se lo explica una tras otra vez y empieza Moisés a tartamudear y decirle, no, si yo soy tartamudo, no, si yo no sé hablar. Y dice, mira, te voy a poner un traductor para que hable por ti. No, pero yo no puedo, llama a quien debes llamar. Y por último le dice, sí, yo voy a ir allí a Faraón y ¿qué le voy a decir? Deja ir a mi pueblo. ¿Qué le digo? Y Dios ya un poco con carácter con Moisés le dice, el yo soy te mandó. Dile que el yo soy el que soy. Por muy humilde e incapaz que tú te puedas creer, o por problemas de estima, autoestima, autoconcepto, o como quiera que le puedas llamar a eso, que tú crees que puedes tener. Yo quiero decirte que Dios puede hacer grandes cosas en ti, porque Dios busca gente con el corazón correcto. Dios con el carácter correcto. No te menosprecies, nunca menosprecies el lugar en el que Dios te ha puesto. No tienes idea de lo que Dios puede hacer en medio de tus circunstancias. Amén. Dios es un rey que nació de forma humilde y vino para acercarse a gente con corazón humilde, gente que tenga espacio en su corazón. Mantén tu corazón siempre humilde. Si Dios te ha permitido lograr muchas cosas, eso es bueno. Sigue persiguiendo lo que Dios te ha dado, pero no pierdas la oportunidad de mantener un corazón humilde que tenga la oportunidad de acercarse a Dios, porque ahí es donde Dios se revela. Y a esa es la gente que Dios le da el privilegio. ¿Qué privilegio tuvieron esa gente humilde de ir y ver al niño por primera vez y decirle, ¿sabes qué es ese niño? A María y a José que estaban confundidos. Ese es el Cristo, ese es el Señor, ese es el Salvador. Y dice que María guardaba aquellas cosas en su corazón, porque por fin alguien lo decía. Y podía eso compensar un poco todo el sufrimiento de esa familia. Déjeme decirle que hay aplicaciones prácticas para esto. Yo quiero invitarles a buscar a Filipenses capítulo 2. Porque ese capítulo de Filipenses nos explica qué hacer con esta lección. Nos explica qué hacer una vez que reconocemos que Jesús es un rey humilde y que quiere gente humilde cerca de él. Filipenses 2. Voy a leer desde el verso 2. Filipenses 2:2.
Pablo le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Los está llamando de alguna manera a una unidad en el espíritu. Hay un consejo aquí muy práctico en el verso 3, que es una regla que todos deberíamos tener. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso fue lo que pasó. Esa es la exaltación de Cristo, pero antes de la exaltación vino la humillación de Cristo. Vino el Cristo que no tenía ninguna necesidad de pasar esos trabajos en un pesebre. No tenía ninguna necesidad de venir a salvarnos. Pues no tenía ninguna necesidad Dios de darnos una segunda oportunidad. Y por amor a ti y a mí, vino en esas condiciones y decidió humillarse. Decidió que lo dejaran crucificarlo. Murió y resucitó para darnos otra oportunidad. ¿Necesitaba Dios hacer eso? La respuesta es absolutamente no. Lo hizo por amor. Pero dice la Biblia: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a tener sacrificios por otras personas? A tener ese sentir por otra gente. Por bajarnos a veces de nuestra comodidad para ayudar a otra gente. Es difícil, ¿cierto? Aprovechamos y valoramos que Dios lo haya hecho por nosotros. Pero si alguien necesita ayuda, que mire a Dios. No. La Biblia dice que eso es hipocresía. Dice Santiago que es hipocresía si alguien necesita de ti, tú le dices: oye, ¿sabes qué? Oye, voy a orar por ti. Cuenta con eso, yo voy a orar por ti. La persona te mira y dice: orarle a otra gente, ora, pero tú me puedes ayudar. Si tú puedes hacer algo por alguien, ora, eso está bien. Pero es tu responsabilidad y la mía si hay que ayudar a alguien. Como la Biblia dice, hacer bien a todos y mayormente a los hermanos en la fe. Si no, la fe se vuelve vana. ¿Hay algo que tú puedes hacer por alguien para ejemplificar el sacrificio de Cristo? Es bueno hacerlo. Y el verso 3 a mí me encanta. Yo creo que es un verso que deberíamos tener siempre en cuenta y es un medidor de nuestras actitudes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cada vez que usted vaya a hacer algo, es mi consejo, cuando usted vaya a hacer algo, usted vaya a tomar una decisión de hacer algo, especialmente en las relaciones interpersonales, usted siempre pregúntese: ¿lo estoy haciendo por contienda? ¿Lo estoy haciendo por vanagloria? Sí, ¿estoy haciendo esto porque tengo contienda con alguien? ¿Porque necesito demostrar algo a alguien? ¿Estoy haciendo esto por vanagloria? ¿Significa por orgullo? ¿Y sabe lo que va a pasar? Te vas a sorprender muchas veces siendo contencioso. Te vas a sorprender muchas veces siendo orgulloso. Te vas a sorprender que muchas veces la motivación por hacer algo es el orgullo, es la contienda, es el egoísmo. Y la Biblia dice, si tú pruebas tu actitud y determinas que es contienda o vanagloria, dice, no lo hagas. Haya pues, no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Dice, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Significa mostrando respeto, mostrando aprecio por los demás. Es un buen patrón de comportamiento. Porque es muy simple decir, oh, Jesús es un rey humilde, qué bueno fue Jesús, fue muy humilde, nació de la forma más humilde y, ¿sabes?, se relacionó con la gente más humilde. ¿Y tú y yo qué somos? Gente arrogante, gente contenciosa. Eso no significa, eso no muestra a Jesús. ¿Me explico?
Dios quiera que cuando termine la Navidad y apaguemos las luces y guardemos los arbolitos, la luz de los principios bíblicos de lo que significa la Navidad siga brillando en ti y en mí. Dios quiera que, porque la Navidad es transformación. El nacimiento de Jesús es transformación. No puede ser. ¿Cuántas Navidades usted tiene en Cristo? ¿Cuántas Navidades usted tiene? ¿Cuántas Navidades usted ha pasado ya? No me lo diga. ¿Cuántas Navidades tú has pasado? Hemos pasado varias. Y este pasaje te lo han predicado muchas veces. Y si desde niño estás en la iglesia, escuchaste esto y lo repetiste. Y lo sabes hace tiempo. Pero todavía el adorno de la actitud cristiana de la Navidad no alumbra en ti y en mí. Y todavía somos contenciosos y todavía nos falta humildad y todavía hacemos cosas por arrogancia. Y todavía menospreciamos a otra gente. ¿Cuántas Navidades más nos faltan? Adornemos nuestra vida con las actitudes de la humildad de Cristo. Porque cuando mantenemos un corazón humilde, Dios te va a traer revelación a tu vida. Te va a dar la oportunidad de ser el primero en tener revelación. Porque hay espacio en tu corazón para Dios. Y Dios también te va a dar el privilegio de ver la revelación divina de primero. De ser parte de la revelación de Dios. Pero si usted y yo nos enorgullecemos, la manera en que nos enorgullecemos, perdemos esa capacidad. ¿Me explico? Antes de terminar, yo quiero regresar al contexto inicial, a lo que pasó antes y lo que pasó después de este pasaje. Porque no quiero perder la oportunidad de darles otro mensaje de aliento. ¿Sabe por qué llegó a este punto Jesús de nacer en un pesebre? Porque hubo alguien que dijo, ¿sabe qué? Ahora todo el mundo tiene que empadronarse, ahora todo el mundo tiene que registrarse en su ciudad natal. Y como José era descendiente de David, tuvo que ir a Belén. Y ahí se formó el caos que el pastor explicó el domingo anterior. Y había un gran caos en la ciudad. Y fue por alguien que dijo, el emperador dijo, mira, ¿sabes qué? Firmó un edicto. Es como el que firma una orden ejecutiva y pone a todo el mundo a correr. Firmó un edicto y puso a todo el mundo a correr y a todo el mundo. Y estaba en crisis y estaba en un problema serio todo el mundo. Y en medio de eso tiene que nacer Jesús. Y esa circunstancia que alguien provocó hizo que Jesús naciera en las peores condiciones. Pero las peores condiciones tenían un propósito. El niño iba a ser encontrado en un pesebre. Era la manera de identificarlo. El niño iba a nacer de manera humilde. Y se cumplió entonces la profecía de Miqueas 5:2 que dice que iba a nacer en Belén. Si alguien no firma ese edicto, no se cumple la profecía. Aunque lo firmó la persona más pagana que podía existir, Dios la usó, porque si no, Jesús no nace en Belén, nace en Nazaret o en otro lugar. Pero entonces eso se firma y a esa hora José se estaba preguntando, no puede ser, esto no tiene sentido. ¿Tú te imaginas a José con las dudas? Todavía José estaba pensando cómo él le respondía a la gente que se había casado con María, pero que María estaba embarazada, pero que él no era el padre del niño. Él no tenía explicación para eso. Y ahora tenía que mudarse y allá inscribirse y allá nace el niño. ¿Ustedes se imaginan la mente de José? ¿Se imaginan la vergüenza de María? Pero bueno, nació el niño, ok. Pero ahora Herodes se entera de que el niño había nacido. Y siguen los problemas. Y ahora un ángel le dice a José, ¿sabes qué? Recoge que te mudas. Y le dice, te vas para Egipto. Y ahí toma a Jesús en su condición de niño emigrante, refugiado, y se va para Egipto. Y entonces se cumple otra profecía que dice la Biblia, decía la Escritura, de Egipto llamaré a mi hijo. Y eso no hubiese pasado si no hubiese una persona impía
Herodes que hubiese tenido la intención de matar a todos los niños o de matarlo a él. Y termina en Egipto. Y se cumple una profecía que no es un capricho, una profecía que tiene un profundo significado teológico, porque es el hecho de que Dios, como mismo llamó al pueblo y lo sacó de Egipto, estaba sacando a su Hijo Redentor de Egipto también. Sí, Jesús representaba a Israel y era la señal de que el segundo pacto, la segunda oportunidad para el pueblo de Israel venía también de Egipto. Era como la legitimidad del niño judío que iba a ser el Redentor. Es un simbolismo que solo Dios podía crear. Y es la razón por la que termina en Egipto. Y entonces cuando muere Herodes, Dios le muestra y le dice, ¿sabes qué? Recoge de nuevo que nos mudamos. Y regresa a Israel y llega a Israel, pero él advierte que todavía había temor. Y se va para el lugar más humilde que podía existir. De ahí viene la raíz hebrea de Nazaret. Es como una rama, la rama que sale de Elí, la rama que sale del pueblo de Israel. De David, de Elí, de David. Y termina en la ciudad más humilde. Y entonces se cumple la tercera profecía, que significaba será llamado Nazareno, apuntando a una profecía de Isaías 11:1. Y entonces se cumple esa tercera profecía. Y es el niño que pasa todas esas peripecias, todos esos problemas. Y a los ojos humanos, José y María se estarían preguntando, ¿qué necesidad existe? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué tanto miedo si es el Hijo de Dios? Pero se estaban cumpliendo las profecías que todas tenían sentido. Se cumplió la profecía de que nació en Belén porque necesitaba ser hijo legítimo de la descendencia de David, del trono de David. Fue llamado desde Egipto porque necesitaba ser el niño que representaba a Israel y le daba la segunda oportunidad al pueblo de Israel y a todo el mundo. Y necesitaba ser llamado el Nazareno porque era un rey humilde. Y todo eso se entretejió entre la maldad de mucha gente. Dios cumplió su propósito. Yo te quiero decir a ti una cosa. Yo sé que nuestra comunidad está viviendo momentos difíciles de desesperanza y de temor y de miedo. Y no solo nuestra comunidad, vivimos esos tiempos. No importa lo que se entreteja detrás de ti, lo que Dios está ejecutando en tu vida y en la mía no son los caprichos de la gente, es la voluntad de Dios. Cuanto más difícil se ponen las circunstancias, más Dios se acerca al cumplimiento de su voluntad en tu vida. María y José, no había manera de explicarle eso. No lo entendería. Pero en medio de cada una de las circunstancias, se iba cumpliendo la profecía bíblica, se iba cumpliendo la palabra de Dios. Los problemas que tú y yo enfrentamos, las incertidumbres, los temores, Dios va cumpliendo su propósito en nosotros. Amén. Así que ten la fe que necesitó tener María y José. Y sé fiel, seamos fieles a Dios. María y José lo único que sabían es que había un ángel que se le apareció y le dijo a María, tú eres bienaventurada, ese niño es el Cristo. Y le dijo a José, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y ellos tuvieron que tomar esa promesa y decir, las cosas se ponen difíciles, pero a mí Dios me dio una revelación. Si a ti Dios te ha dado una revelación, si tú sabes que Dios está contigo, tú vives día a día por la fe. Y tienes que estar seguro que las cuestiones difíciles, las circunstancias difíciles que vengan, aún eso, aún dirigida o provocada por la gente más impía que pueda ser, déjame decirte, es el obrar de la voluntad de Dios. Nada pasa en tu vida sin que Dios lo permita. Y nada pasa en tu vida y en la mía si no es para obrar para bien si tú y yo amamos a Dios. Amén. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, por la bendición, Dios mío, que nos has dado. Gracias por tomarnos en cuenta en tu plan, Señor. Gracias por contarnos dentro de los humildes que hemos tenido la revelación, Señor, y el privilegio de conocerte.
Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a cada familia, bendice a cada persona. Aquí está la iglesia, Señor, aquellos que no están. Gracias, Dios, por tu revelación. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consuelo. Ayúdanos a ser fiel cada día, Dios, y a confiar en tu protección, Señor. A confiar en tu cuidado. Ayúdanos a confiar, Señor, que cada día, aunque algo se ponga difícil, aunque algo sea difícil, aunque algo no entendamos, aunque no sepamos mañana qué va a pasar, ayúdanos a saber que tú eres el Dios de nuestra historia, el Dios que ha guardado nuestro camino, el Dios que guarda nuestro camino. Trae esperanza, Señor, a aquellos que no tienen esperanza en esta Navidad, Dios. Trae consuelo, trae restauración, Señor. Sobre todas las cosas, Dios, te rogamos que traigas a tu Hijo al corazón de tanta gente que te necesita, Señor, y a nuestras familias también. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.